Hola a todos. En este video vamos a hablar sobre tres preguntas o sobre tres puntos. Que en primer lugar tenemos qué rasgos tuvo el sistema democrático en el Perú en los años 80 del siglo XX. El segundo tema es cuáles fueron los retos económicos, sociales, políticos que tuvo que enfrentar la democracia peruana en los años 80 del siglo XX. En tercer punto tenemos si fue, sí o no, beneficiosa la reforma agraria. El primer punto es los rasgos que tuvo el sistema democrático peruano en los años 80 del siglo XX. Con base a las explicaciones realizadas en clase y en los textos de José Luis Huiza y Carlos Reina, el sistema democrático peruano en los años 80 del siglo XX presentó varios rasgos característicos. En primer lugar, tenemos que se trató de una democracia recientemente restablecida, marcada por la recuperación de las libertades políticas, la vigencia de la Constitución de 1979 y la realización periódica de elecciones, lo cual permitió el retorno de los partidos políticos y la participación ciudadana tras más de una década de gobierno militar. En segundo lugar, tenemos que el sistema democrático fue frágil e inestable debido a los graves problemas económicos heredados y agravados durante la década, como la inflación, la crisis fiscal y el desempleo. Estas dificultades limitaron la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales, generando descontento en amplios sectores de la población y debilitando la legitimidad de los gobiernos democráticos. Finalmente, tenemos que la democracia peruana de los años 80 estuvo fuertemente condicionada por la violencia política y el conflicto interno, especialmente por la acción de grupos subversivos como Sendero Luminoso. Creo que todos conocemos como qué tan sanguinario fue Sendero Luminoso. La seguridad, la limitación de amplias zonas del país y las violaciones de los derechos humanos afectaron el funcionamiento de las instituciones democráticas, evidenciando que se trató de una democracia formal, pero con serias limitaciones para consolidarse plenamente. Nos vamos con el segundo punto, que es cuáles fueron los retos económicos, sociales y políticos que tuvo que enfrentar la democracia de los años 80 del siglo XX. Bueno, la democracia peruana en los años 80 del siglo XX enfrentó varios retos económicos, sociales y políticos muy complejos. En el ámbito económico, el principal desafío fue la grave crisis financiera caracterizada por la inflación, el endeudamiento externo, la déficit fiscal del nivel de vida de la población. Estas condiciones generaron pobreza, desempleo y una fuerte insatisfacción social que debilitó la confianza en el régimen democrático. En el plano social, el país vivió un escenario de crecientes conflictividad, marcado por la desigualdad, la exclusión de amplios sectores rurales y urbanos y la expansión de la violencia. La aparición y fortalecimiento de grupos soberbios como Sendero Luminoso provocaron un clima de inseguridad generalizada, desplazamientos forzados y violaciones de los derechos humanos, afectando directamente a la población y la cohesión social. Finalmente tenemos el aspecto político. La democracia enfrentó retos de fortalecer instituciones aún frágiles, con partidos políticos debilitados, dificultades para lograr consensos,
la militarización de ciertas zonas, la tensión entre el poder civil y las Fuerzas Armadas, así como la pérdida de la legitimidad del Estado. Evidenciaron los límites del sistema democrático que pusieron en riesgo su estabilidad durante esa década. Ahora nos vamos con el tercer punto, que es si fue o no beneficiosa la reforma agraria. Bueno, la reforma agraria fue uno de los procesos más importantes de la historia peruana, aplicada principalmente a partir de 1969, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Su objetivo fue eliminar el sistema de haciendas y distribuir la tierra para beneficiar a los campesinos. En este video sostengo que la reforma agraria fue beneficiosa en lo político y social, pero presentó serias limitaciones en el sector económico, lo que impidió que cumpliera plenamente su objetivo. En el punto de vista político, desde el ámbito político, la reforma agraria fue beneficiosa porque debilitó el poder de la oligarquía terrateniente, que por décadas había concentrado las tierras y la influencia política. El Estado asumió un rol más activo en la búsqueda de justicia social y la inclusión de sectores históricamente marginados, como los campesinos y las comunidades indígenas. Sin embargo, también generó conflictos políticos y resistencia de grupos afectados, lo que provocó paralización y tensiones en el país. Desde el punto económico, la reforma agraria tuvo un resultado limitado, aunque buscó mejorar la producción agrícola y la distribución de la riqueza. Muchas cooperativas creadas carecieron de capacitación, inversión y apoyo técnico. Esto provocó una baja productividad, endeudamiento y, en algunos casos, el abandono de tierras. Por ello, económicamente no logró el crecimiento esperado, afectando el desarrollo del sector agrario a largo plazo. En el punto de vista social, desde la reforma agraria fue positiva, porque redujo las relaciones de explotación existentes en el campo y devolvió dignidad a los campesinos, quienes dejaron de ser trabajadores sometidos al sistema de haciendas. Además, fortaleció la identidad y organización social rural. No obstante, las expectativas de mejora inmediata de la calidad de vida no siempre se cumplieron, lo que generó frustración en algunos sectores. En conclusión, considero que la reforma agraria sí fue beneficiosa en lo político y lo social, ya que provocó mayor equidad y justicia en el campo peruano. Sin embargo, todo tiene algo negativo ahí, que es que falló en lo económico, debido a una deficiencia de planificación y falta de sostenibilidad. A pesar de sus errores, fue un proceso necesario para transformar una estructura agraria profundamente desigual y sentó las bases para futuras reformas. Gracias.